Muy buenas a todos y bienvenidos a Insensato del Sillón, desde donde dar la batalla cultural con raíces. Tras mucho tiempo esperando este momento, aquí decido lanzarme a grabar este primer podcast, espero que el primero de muchos, para ayudar y hacer pensar a la gente en la medida de lo posible, en especial a los jóvenes, algo que muchas veces se pierde en la rutina de lo cotidiano. Hoy os vengo a hablar del sentimentalismo, la gran lacra del siglo XXI, el siglo del absurdo. Así que, dicho esto, empezamos. Siglo XVIII. Siglo de las luces, siglo de la razón. Supuestamente, con la Ilustración, originada en Francia durante el siglo XVIII, se priorizaba ante todo el uso de la razón. El pensamiento era la base de toda actuación, y se buscaba la excelencia en la cultura, buscando, como muy bien se explica en los primeros capítulos del libro de Agustín Laje, La batalla cultural, cultivarse, es decir, crecer intelectualmente como las pequeñas plantas se transforman en grandes árboles, a través de un gran proceso que permita, como defiende Kant, alejarse de la naturaleza que compone al hombre, para poder llegar a la libertad de poder ser culto, pudiendo así enseñar a quien hasta entonces era un inculto. Hasta aquí quedó muy bonito, pero después vino la sangrienta Revolución Francesa, tras haber roto con el pensamiento tradicional. Aunque bueno, ya hablaremos de ello en el futuro. Si bien el pensamiento racional fue el predominante en aquel momento y permitió grandes avances y llegar a altas cotas de desarrollo en Occidente, a día de hoy todo eso parece prácticamente olvidado. Hoy en día la cultura, continuando con la batalla cultural, se ha convertido en un término vacío, en algo tan manchado y denigrado que ya no significa nada, pero que pretende abarcarlo todo. Todo es cultura. Se abandona, por ello, el término ilustrado y se sustituye por palabras vacías, por nada. Un cuadro del Greco puede ser cultura, igual que el bono cultural con el que intentan comprar a los jóvenes a través de promesas de videojuegos y fiesta. Pero realmente, ¿qué más da que la cultura ya no importe ni influya si en su lugar se ha erigido un nuevo ídolo? La diosa razón ha sido destronada y su lugar le ha sido concedido al sentimiento. Siglo XXI, por tanto, siglo del sentimiento, siglo del todo vale mientras a mí y solo a mí me produzca buenas vibras. El sentimiento, por tanto, se ha impuesto como dogma moral ante la indiferencia del mundo. Todo vale, o al menos, todo vale mientras a mí me guste. El sentimiento es aquello que se asemejaría a la naturaleza humana del hombre de Kant, es decir, es aquello que te vuelve esclavo, atado a todo lo que te sucede, a los impulsos que no han pasado por la razón, mientras que esta última es la que te mueve a actuar conforme a tus principios, a dejar de lado tus apetencias para poder hacer lo que realmente uno quiere. Uno te hace libre, seguir al otro sin mayor razón, no quiere decir que los sentimientos sean malos, te hace esclavo. Como decía un profesor mío, actúo yo o me pasan cosas. Actuar yo sería tomar la decisión, razonar algo y lanzarte a ello, mientras que el sentimiento es algo que te ocurre, que tú no eliges y que por tanto no te tiene por qué mover a tomar buenas decisiones. Aunque te digan lo contrario, el sentimentalismo de hoy en día es la tiranía de lo absurdo. Si bien es sabido que situaciones distintas provocan en la gente sentimientos distintos, ¿cuál va a ser la medida objetiva con la que juzgamos las cosas si todo se basa en la subjetividad del sentimiento? Si no hay nada objetivamente bueno ni nada malo, ¿cómo se va a juzgar las acciones del otro? Es esta tiranía del sentimiento la que provoca que todo sea relativo, es decir, que nada sea entendido como verdadero. La verdad ya no existe, pues cada uno tiene su verdad, lo que lleva al hombre a un escepticismo absoluto, pues no tiene nada a lo que agarrarse. No existe ni el bien ni el mal absolutos, lo que provoca que no haya nada que nos guíe a actuar de una manera determinada, a buscar el bien y a dejar de lado el mal. Ante este escenario, la gente, y en especial el joven, que nunca ha vivido ni reflexionado ante esto, esclavo del mundo digital y falso del siglo XXI, no tiene otra opción que dejarse llevar por la dictadura del pensamiento único, por la dictadura del sentimiento. Resulta irónico que sea en este momento, cuando más supuesta libertad hay acerca de todo lo que resulta objetivo, el bien, la verdad, la belleza, que sea obligatorio vivir conforme a unos principios muy bien determinados, ese pensamiento único, y que salirse de ellos sea criticado duramente. ¿No vivimos acaso en la sociedad líquida donde cada uno piensa como quiere? ¿Cómo es posible entonces que un sector tan grande de la sociedad se sienta tan ofendido por las ideas de los demás cuando no se adecúan a lo políticamente correcto? Pues bien, ante esta situación,
no queda otra que rebelarse, decir basta al absurdo, abrazar la verdad. Y es que todos estos pensamientos posmodernistas están podridos. Posverdad, lo que ha sido siempre la mentira. Posthumanismo. Todo busca acabar con lo tradicional, con lo que ha permitido al hombre mantenerse a hombros de gigante, gracias a los principios y raíces de los hombres del pasado. Se busca, muchas veces a través del lenguaje, reducir a nada todo sentido y significado, hacer todo manipulable, controlable por el pensamiento único que impera hoy. Ya no se trata de un antropocentrismo que ha eliminado a Dios del centro de la vida de la gente para instaurarse a sí mismo, sino que ahora se le ha dado el gobierno de la vida a lo más fluctuable de todo, a los sentimientos. Por ello, no es desacertado hablar de sociedad líquida, pues la de hoy es una sociedad cambiante, como veleta a los intereses del mundo, al igual que los sentimientos humanos. Como antes comentaba, el hombre de hoy está llamado a defender Occidente de esta nueva amenaza, que más que amenaza se ha transformado en realidad. ¿Cómo es posible que se defienda a la ligera que la verdad es relativa si se cae por su propio peso? El otro día, escuchando al padre Javier Oliver Rabasi, este comentaba: afirmar que la verdad es relativa es decir una verdad absoluta. Por ello, no sería posible que esto se fundamentara en lo completamente opuesto. Afirmar que la verdad es relativa es contradecirse en el argumento, pero es que es este pensamiento el que impera hoy en Europa. Hoy en día puedes ser lo que quieras, con el único requisito de sentirlo. Si eres hombre pero te sientes mujer, automáticamente pasas a ser considerado como tal, y lo mismo con todos y cada uno de los sentimientos de cada persona. Si quieres ser gato, perro o niño, no te preocupes, que puedes. Lo peor de todo no es eso, sino que el resto de la gente está obligada a aceptar, por encima de la verdad, los sentimientos. ¿Dónde llegará una sociedad que pone por encima los sentimientos de la verdad? Y es que, al parecer, la verdad duele. ¿Cómo puede aspirar el hombre del siglo XXI a tener y buscar un sentido a su vida como tanto se exige hoy, si no es capaz de diferenciar entre bien y mal, y si vive en un eterno infantilismo donde nada cuenta? ¿Cómo va a lograr eso si no es capaz ni de resolver sus problemas para responderse sobre su identidad? Continuando con Agustín Laje, nos damos cuenta de que nunca la vida había estado más vacía de sentido. La gente ya no vive, sino que solo busca sobrevivir en una eterna indiferencia, en la rutina del entretenimiento y lo mundano. Son estas nuevas ideologías, animalismo, ecologismo, veganismo, tolerancia absoluta, las que buscan llenar el vacío que se abre en el interior de los hombres de hoy en día, a través de estos nuevos ídolos, pero si nos fijamos, todas estas son actitudes sentimentalistas. Definitivamente, el sentimiento se ha impuesto al sentido común. Recuperemos la razón y el pensamiento. No queda otra que mantener la verdad a toda costa, velando por la verdadera Europa, la que llegó hasta este punto gracias a ser consciente de la verdad y actuar siempre para preservarla. Como decía Dostoyevsky, llegará un momento que la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. Pues sí, vamos camino de ello. ¿Dónde quedó aquella verdad absoluta que resultaba el cientificismo? ¿Qué fue de la razón como única fuente de la verdad y del conocimiento? Todo eso ya es pasado. Esperemos que no tengamos que recoger pronto las cenizas de Europa, pues la realidad no se desarrolla en función de los sentimientos de las personas. Y hasta aquí llega el primer podcast de este nuevo proyecto que se llama Insensato del Sillón, que como expliqué al principio lo que busca es despertar a la gente para dar la batalla cultural frente a esta sociedad absurda. No dudes en darle me gusta y suscribirte para que pronto seamos muchos más. Y ya sabes, es el momento de levantarte del sillón y dejar de ser insensato. ¡Hasta pronto!